Libra nació bajo el símbolo de la balanza, una imagen que encierra una de las búsquedas más antiguas de la humanidad, el equilibrio entre el propio deseo y las necesidades de los demás. Gobernado por Venus, planeta asociado a la armonía, la belleza y los vínculos, este signo posee una sensibilidad extraordinaria para comprender perspectivas distintas, unir posiciones enfrentadas y construir puentes donde otros solo perciben muros. Sin embargo, en el corazón de ese talento también se esconde uno de sus mayores desafíos: aprender el arte de decir no. La energía de Libra suele orientarse hacia la cooperación. Existe una inclinación natural a preservar la paz, evitar conflictos innecesarios y proteger la estabilidad de las relaciones. En muchas ocasiones, esta disposición convierte a Libra en un mediador excepcional, capaz de escuchar con atención y encontrar puntos de encuentro que parecen imposibles. Pero cuando la búsqueda de armonía se vuelve excesiva, puede surgir una tendencia a sacrificar necesidades propias para sostener la tranquilidad externa. Desde una mirada astrológica, decir no representa para Libra una de las grandes pruebas iniciáticas de su evolución. No se trata simplemente de rechazar una petición o marcar una preferencia. Se trata de comprender que la verdadera armonía no puede construirse sobre la renuncia constante de uno mismo. Una balanza no permanece equilibrada cuando uno de sus platos soporta todo el peso mientras el otro permanece vacío. En la narrativa simbólica del zodiaco, Libra avanza por un camino donde aprende que la diplomacia no significa complacencia. Cada vez que acepta una responsabilidad que no desea asumir, cada vez que guarda silencio para evitar una discusión necesaria o cada vez que prioriza la aprobación ajena por encima de su verdad interior, la balanza comienza a inclinarse. El desequilibrio no aparece de inmediato. Surge lentamente, como una corriente invisible que desgasta la serenidad desde dentro. El arte de decir no exige una valentía particular. No es la valentía del guerrero que conquista territorios mediante la fuerza. Es una valentía más sutil y refinada, la de sostener una decisión propia incluso cuando existe el riesgo de desagradar a alguien. Para Libra, esta puede ser una de las formas más elevadas de coraje. La influencia venusina impulsa a crear belleza en las relaciones humanas. Por ello, Libra suele buscar palabras amables, gestos considerados y soluciones elegantes. Cuando aprende a decir no, no abandona estas cualidades. Al contrario, las perfecciona. Descubre que un límite expresado con respeto puede ser tan armonioso como una afirmación generosa. Descubre que la honestidad también es una forma de belleza. Existe una dimensión épica en este aprendizaje. En apariencia, decir no puede parecer un acto pequeño, casi cotidiano. Sin embargo, desde la perspectiva del crecimiento interior, representa una batalla decisiva. Cada límite saludable fortalece la identidad. Cada negativa consciente protege recursos emocionales, mentales y energéticos. Cada decisión alineada con la propia verdad convierte a Libra en un arquitecto más sabio de su destino. La balanza simboliza justicia. Y la justicia auténtica no consiste únicamente en considerar las necesidades de los demás. También implica reconocer el propio valor. Cuando Libra comprende esta lección, deja de percibir el no como una amenaza para la armonía y comienza a verlo como una herramienta para preservarla. Las relaciones más sólidas no son aquellas donde una persona siempre cede, sino aquellas donde ambas partes pueden expresar sus límites con claridad y respeto. En muchas tradiciones astrológicas, Libra representa el momento del año en que la luz y la oscuridad buscan una proporción semejante. Este simbolismo revela una enseñanza profunda. La vida no está formada únicamente por aceptación, apertura y entrega. También necesita discernimiento, selección y límites. Del mismo modo que el día necesita la noche para completarse, el sí necesita al no para conservar su significado. Cuando Libra desarrolla esta capacidad, emerge una versión más poderosa de su naturaleza. La indecisión comienza a transformarse en claridad. La necesidad de agradar pierde fuerza frente a la autenticidad. El miedo al conflicto se convierte gradualmente en habilidad para gestionar diferencias sin perder la calma. La balanza deja de oscilar por la influencia de cada expectativa externa y encuentra un centro firme. El no de Libra no suele ser agresivo. Tiene la elegancia de una puerta que se cierra suavemente pero permanece cerrada. Tiene la firmeza de una decisión tomada después de reflexionar cuidadosamente. Tiene la serenidad de quien comprende que proteger el equilibrio personal es una responsabilidad tan importante como cuidar de los demás. En su expresión más elevada,
Libra descubre que la paz verdadera no depende de evitar todos los desacuerdos. Depende de construir relaciones basadas en la sinceridad, el respeto mutuo y la reciprocidad. En ese estado de conciencia, decir no deja de sentirse como una ruptura y empieza a percibirse como una afirmación de integridad. Así, la gran aventura de Libra no consiste únicamente en encontrar equilibrio en el mundo exterior. Consiste en conquistar el equilibrio interior. Y en esa travesía, cada no pronunciado desde la sabiduría se convierte en un acto de justicia, cada límite en una declaración de valor propio y cada decisión auténtica en una victoria silenciosa que fortalece el alma. La balanza, finalmente, permanece estable no porque satisfaga todas las demandas que llegan desde fuera, sino porque aprende a honrar con la misma dignidad las necesidades de todos los involucrados, incluidas las propias. Existe un momento particularmente importante en la evolución simbólica de Libra en el que el arte de decir no deja de estar relacionado únicamente con los demás y comienza a vincularse con el destino personal. Hasta entonces, muchas de sus decisiones han estado influidas por la búsqueda de consenso, por el deseo de conservar la armonía o por la voluntad de mantener abiertas múltiples posibilidades. Sin embargo, llega una etapa en la que la vida parece exigir una definición más profunda. Ya no basta con comprender todos los puntos de vista. Ya no basta con percibir los matices. Se vuelve necesario elegir. Esta transición representa una auténtica iniciación. La conciencia libriana posee una capacidad excepcional para contemplar la complejidad de las situaciones. Puede encontrar razones válidas en posiciones opuestas y detectar elementos valiosos incluso en caminos contradictorios. Pero precisamente por ello corre el riesgo de permanecer demasiado tiempo en los umbrales, observando las puertas sin atravesarlas. Desde una perspectiva astrológica, el aprendizaje consiste en descubrir que la sabiduría no se encuentra únicamente en la contemplación de las posibilidades, sino también en la experiencia directa. Ninguna balanza fue creada para permanecer inmóvil eternamente. Su función consiste en evaluar, sí, pero también en permitir una conclusión. El equilibrio auténtico incluye la capacidad de llegar a una decisión y sostenerla. En este contexto, el no adquiere una dimensión heroica. Se convierte en una declaración de compromiso con una dirección determinada. Cada vez que Libra renuncia conscientemente a un camino para avanzar por otro, fortalece la relación con su propósito. La energía que antes se dispersaba entre numerosas alternativas comienza a concentrarse. Y cuando la energía se concentra, la voluntad gana fuerza. Muchas veces el mayor desafío no consiste en rechazar lo negativo, sino en renunciar a opciones igualmente atractivas. La verdadera dificultad aparece cuando varios caminos parecen prometedores. En esas circunstancias, decir no exige confiar en una intuición profunda que va más allá de la lógica comparativa. Libra aprende entonces que algunas decisiones no pueden resolverse mediante un análisis interminable. Llega un punto en el que es necesario escuchar una voz más silenciosa, una brújula interior que señala una dirección aunque no garantice certezas absolutas. Esta enseñanza guarda relación con uno de los grandes misterios de Venus. Aunque suele asociarse a la belleza y la armonía, también simboliza el valor. Antiguamente, el concepto de valor no se limitaba al aspecto económico. Representaba aquello que una persona consideraba digno de proteger y cultivar. Por ello, cada no pronunciado desde la coherencia refleja una declaración acerca de lo que realmente posee importancia. Cuando Libra desarrolla esta comprensión, comienza a distinguir entre paz y comodidad. Durante mucho tiempo ambas pueden parecer similares. Sin embargo, no son lo mismo. La comodidad evita tensiones inmediatas. La paz verdadera surge de actuar en consonancia con los principios más profundos. A veces mantener la comodidad implica aceptar situaciones que ya no favorecen el crecimiento. A veces preservar la paz exige atravesar conversaciones difíciles, tomar decisiones impopulares o abandonar estructuras que han perdido sentido. En términos épicos, este momento se asemeja al instante en que el viajero comprende que el refugio donde ha permanecido seguro durante años ya no puede contener la magnitud de su destino. Las murallas que antes protegían comienzan a limitar. Los espacios familiares dejan de ofrecer expansión. Entonces aparece una elección inevitable: permanecer donde todo resulta conocido o avanzar hacia territorios desconocidos. Para Libra, el arte de decir no desempeña un papel decisivo en esa travesía. No a las expectativas heredadas que ya no reflejan la identidad presente. No a las versiones antiguas de sí mismo que intentan conservar el control.
No a los compromisos que nacieron de la obligación y no de la convicción. No a la tendencia de esperar indefinidamente el momento perfecto. Cada una de estas negativas libera energía para una afirmación más grande. Porque el propósito profundo del no nunca es el rechazo por sí mismo. Su verdadera función consiste en proteger aquello que merece recibir un sí completo. También existe una relación significativa entre este aprendizaje y la confianza en el propio juicio. La búsqueda constante de equilibrio puede llevar a Libra a consultar numerosas opiniones antes de tomar decisiones importantes. Escuchar diferentes perspectivas constituye una virtud, pero llega un punto en que la sabiduría requiere asumir la responsabilidad de elegir. Ninguna voz externa puede sustituir completamente la autoridad interior. Cuando esta confianza madura, la balanza deja de depender exclusivamente de referencias externas para encontrar estabilidad. Surge entonces una sensación distinta de fortaleza. Ya no se trata de controlar todas las variables ni de garantizar la aprobación universal. Se trata de saber que la propia conciencia puede servir como punto de apoyo incluso en medio de la incertidumbre. En esa etapa de evolución, el no se transforma en una herramienta de construcción. Construye identidad. Construye dirección. Construye respeto propio. Construye relaciones más auténticas. Construye una vida menos fragmentada por expectativas contradictorias. La imagen final de este proceso muestra a Libra no como alguien atrapado entre opciones opuestas, sino como un guardián sereno de su propio centro. La balanza continúa evaluando, observando y comprendiendo. Conserva toda su sensibilidad, toda su elegancia y toda su capacidad de mediación. Pero ahora existe algo más, una firmeza tranquila que nace de haber descubierto que la armonía más valiosa no es la que se obtiene complaciendo todas las fuerzas externas, sino la que surge cuando pensamiento, emoción, deseo y acción avanzan en la misma dirección. Y es precisamente en ese punto donde el arte de decir no alcanza su expresión más elevada, deja de ser una barrera y se convierte en una puerta hacia una versión más plena, más consciente y más poderosa del propio destino. Uno de los aspectos más profundos y menos evidentes del arte de decir no en Libra aparece cuando la vida comienza a confrontar a este signo con la diferencia entre ser querido y ser respetado. Durante buena parte de su recorrido evolutivo, la energía libriana desarrolla una extraordinaria capacidad para generar simpatía, cooperación y entendimiento. Existe una inclinación natural hacia las formas amables, las palabras conciliadoras y las actitudes que facilitan la convivencia. Sin embargo, llega un momento en el que el alma descubre que el afecto obtenido a costa de la propia autenticidad termina siendo una victoria incompleta. La balanza, símbolo de Libra, no fue concebida para inclinarse permanentemente hacia el lado de la aceptación social. Su función es más elevada. Está llamada a representar la verdad del equilibrio. Cuando el deseo de agradar supera al compromiso con la verdad interior, la balanza pierde precisión. Continúa siendo hermosa a los ojos del mundo, pero deja de reflejar con exactitud el peso de las cosas. Desde una perspectiva astrológica, esta enseñanza guarda relación con una maduración profunda de Venus. En sus expresiones iniciales, Venus busca la unión, la atracción y el acuerdo. Pero en sus manifestaciones más evolucionadas busca algo más complejo, relaciones construidas sobre autenticidad. No basta con ser apreciado. Es necesario ser conocido. Y para ser conocido resulta imprescindible mostrar límites, preferencias, desacuerdos y convicciones. En esta etapa del viaje, Libra descubre que algunas personas celebran la amabilidad, pero no todas aceptan la firmeza. Algunas valoran la disposición constante a colaborar, pero reaccionan con incomodidad cuando aparece una negativa clara. Es entonces cuando emerge una prueba de enorme importancia espiritual. La cuestión ya no consiste en aprender a decir no, sino en sostener ese no cuando genera resistencia. Aquí aparece una forma particular de heroísmo. No el heroísmo espectacular que suele narrarse en las leyendas, sino el heroísmo silencioso de quien permanece fiel a su centro incluso cuando las circunstancias invitan a abandonarlo. Para Libra, esta fidelidad constituye una conquista extraordinaria porque desafía una tendencia ancestral a buscar armonía mediante la adaptación. La vida enseña gradualmente que existen desacuerdos necesarios. Existen incomodidades fértiles. Existen tensiones que no destruyen las relaciones, sino que las revelan. Cuando un vínculo se debilita únicamente porque apareció un límite legítimo, la situación muestra una verdad que anteriormente permanecía oculta.
La negativa actúa entonces como una luz que permite observar con mayor claridad la naturaleza real de ciertas dinámicas. Otro aspecto relevante se relaciona con la administración de la energía emocional. Libra suele poseer una sensibilidad refinada hacia los estados de ánimo de quienes lo rodean. Percibe cambios sutiles en el ambiente, registra matices emocionales y capta señales que pasan inadvertidas para otros signos. Esta capacidad constituye un don extraordinario, pero también puede transformarse en una carga cuando se asume la responsabilidad de equilibrar constantemente las emociones ajenas. El arte de decir no implica reconocer que no toda perturbación requiere intervención. No toda tensión necesita ser resuelta. No toda decepción debe ser evitada. Algunas experiencias forman parte natural del crecimiento humano. Cuando Libra intenta impedir cualquier incomodidad en quienes ama, puede terminar asumiendo responsabilidades que no le corresponden. La evolución consiste en comprender que acompañar no significa cargar. Comprender no significa absorber. Amar no significa sacrificarse ilimitadamente. La balanza alcanza una nueva estabilidad cuando distingue entre la empatía saludable y la sobreimplicación emocional. Desde una mirada épica, esta etapa se asemeja al aprendizaje del guardián que descubre que proteger un reino no implica resolver cada problema personalmente. Su misión consiste en preservar el orden esencial para que cada individuo pueda desarrollar su propia fortaleza. Del mismo modo, Libra aprende que algunas lecciones pertenecen al camino de otras personas y que intervenir constantemente puede impedir procesos necesarios de maduración. También emerge una relación significativa entre el no y la dignidad. La dignidad no depende de logros externos ni de reconocimientos públicos. Nace de la coherencia entre los valores internos y las acciones visibles. Cada vez que Libra expresa un límite legítimo, incluso cuando hacerlo resulta incómodo, fortalece esa coherencia. Y cuanto más fuerte se vuelve esa alineación, mayor es la sensación de integridad. La integridad genera una clase especial de tranquilidad. No es la tranquilidad que surge cuando todo el mundo está satisfecho. Es la tranquilidad que aparece cuando la conciencia reconoce que se ha actuado con honestidad. Esta paz posee raíces más profundas porque no depende de circunstancias cambiantes. Permanece incluso en medio de desacuerdos temporales. Existe además una dimensión temporal en este aprendizaje. Muchas veces los efectos positivos de un no se perciben de inmediato. En el corto plazo puede producir incomodidad, incertidumbre o reacciones inesperadas. Sin embargo, con el paso del tiempo suele revelar beneficios invisibles en el momento de la decisión. Protege recursos valiosos, evita compromisos incompatibles con el propósito personal y crea espacio para oportunidades más alineadas con la verdadera dirección del alma. Por ello, la sabiduría libriana madura cuando deja de evaluar las consecuencias exclusivamente por su impacto inmediato. La balanza aprende a considerar horizontes más amplios. Descubre que algunas negativas son semillas cuyo fruto aparece mucho después. Descubre que ciertos límites construyen futuros más sólidos que muchas concesiones aparentemente amables. Al final de este recorrido, Libra comprende una verdad fundamental: la armonía no es ausencia de fricción. La armonía es la organización inteligente de fuerzas diferentes alrededor de un centro estable. Y ese centro solo puede consolidarse cuando existe la valentía de defenderlo. Existe una dimensión especialmente sutil en el arte de decir no que se manifiesta cuando Libra comienza a comprender el valor del vacío. A primera vista, el vacío puede parecer una ausencia, una carencia o un espacio que debe llenarse cuanto antes. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica y astrológica, el vacío representa uno de los territorios más fértiles para la transformación. Muchas veces Libra acepta compromisos, responsabilidades, encuentros o proyectos no porque los desee profundamente, sino porque percibe una incomodidad ante los espacios abiertos donde todavía no existe una forma definida. La energía venusina ama la creación, la interacción y la construcción de vínculos. Pero toda creación auténtica necesita intervalos de silencio. Toda obra maestra requiere pausas. Toda relación sana necesita momentos de distancia para respirar. Toda visión de futuro exige espacios donde las nuevas ideas puedan germinar sin interferencias. Por ello, cada vez que Libra aprende a decir no a lo innecesario, no solo está rechazando algo. Está creando un espacio sagrado para aquello que aún no ha llegado. En la narrativa épica del crecimiento interior, este momento puede compararse con el viajero que abandona una ciudad conocida antes de divisar claramente su próximo destino.
Durante un tiempo camina entre dos mundos. Ya no pertenece completamente al lugar que dejó atrás, pero todavía no ha alcanzado aquello que busca. Esa etapa intermedia suele generar incertidumbre. Sin embargo, es precisamente allí donde ocurre la transformación más profunda. Para Libra, el desafío consiste en resistir la tentación de llenar inmediatamente cada vacío con nuevas obligaciones o nuevas expectativas. La balanza necesita momentos de inmovilidad para recuperar su calibración. Si se encuentra sometida constantemente a pesos externos, pierde la oportunidad de reencontrar su centro natural. También existe una relación importante entre el no y la construcción de autoridad personal. Durante gran parte de su evolución, Libra desarrolla una sensibilidad extraordinaria hacia la cooperación. Aprende a negociar, conciliar y construir consensos. Sin embargo, la autoridad interior surge cuando la capacidad de cooperar se complementa con la capacidad de decidir. La autoridad auténtica no necesita imponerse. No requiere elevar la voz ni dominar a otros. Se manifiesta mediante una serenidad que transmite convicción. Cuando Libra aprende a decir no desde la calma, sin agresividad y sin culpa, comienza a irradiar una presencia distinta. Los demás perciben que existe una estructura sólida detrás de sus palabras. Esa estructura genera confianza porque revela coherencia. Desde una perspectiva astrológica, esta evolución representa una integración más completa de las polaridades. Libra ocupa un lugar especial en el zodiaco porque simboliza el encuentro entre el yo y el otro. Sin embargo, el encuentro verdadero solo puede producirse cuando ambas partes conservan su identidad. Si una de ellas desaparece en un esfuerzo constante por adaptarse, el equilibrio se rompe. Por ello, el arte de decir no también protege la individualidad. No como un acto de separación, sino como una condición necesaria para una unión auténtica. Dos seres pueden encontrarse plenamente cuando ambos poseen límites claros. La ausencia de límites no genera fusión armoniosa, genera confusión. A medida que Libra profundiza en esta enseñanza, comienza a descubrir algo sorprendente: muchas de las oportunidades más importantes de la vida requieren renuncias conscientes. Cada vocación exige abandonar otras posibilidades. Cada compromiso significativo implica descartar alternativas. Cada sueño realizado nace de innumerables decisiones previas que definieron prioridades. La balanza aprende entonces que elegir no es perder. Elegir es concentrar poder. La energía dispersa produce movimiento limitado. La energía enfocada transforma realidades. Cada no pronunciado con sabiduría dirige recursos emocionales, mentales y espirituales hacia una dirección específica. En este punto aparece otra revelación fundamental. No todos los conflictos son señales de error. Libra, debido a su amor por la armonía, puede interpretar algunas tensiones como indicios de que algo marcha mal. Sin embargo, existen conflictos inevitables cuando una persona crece. Cambiar genera fricción. Evolucionar modifica dinámicas establecidas. Fortalecer límites altera expectativas previas. El héroe de las antiguas leyendas no regresaba de sus aventuras siendo exactamente la misma persona que había partido. Su transformación obligaba a reorganizar muchas relaciones y circunstancias. Del mismo modo, cuando Libra desarrolla una relación más madura con el no, algunos aspectos de su vida comienzan a reconfigurarse. Lo que antes parecía normal puede dejar de resultar aceptable. Lo que antes absorbía energía puede perder prioridad. Lo que antes se sostenía mediante concesiones constantes puede requerir nuevas bases. Lejos de representar una amenaza, esta reorganización suele indicar crecimiento. La balanza está aprendiendo a distribuir el peso de una manera más justa. Está abandonando patrones antiguos para construir estructuras más equilibradas. Otro aspecto poco explorado es la relación entre el no y la confianza en el tiempo. Muchas veces Libra percibe oportunidades valiosas y teme que rechazarlas implique perder algo irrepetible. Sin embargo, la madurez enseña que aquello que realmente está alineado con el propósito profundo suele encontrar caminos para regresar o manifestarse bajo nuevas formas. Esta comprensión reduce la ansiedad de decidir. El no deja de sentirse como una amputación de posibilidades y comienza a percibirse como un acto de discernimiento. La abundancia auténtica no consiste en aceptar todo. Consiste en reconocer que merece ocupar un lugar dentro de la propia vida.
Finalmente, la evolución de Libra conduce a una comprensión particularmente noble: la armonía no es una recompensa que se obtiene después de satisfacer todas las expectativas externas. La armonía es una consecuencia natural de la fidelidad a la verdad interior. Hay una fase especialmente profunda en la evolución simbólica de Libra en la que el aprendizaje de decir no deja de relacionarse con las circunstancias externas y comienza a vincularse con algo mucho más desafiante: la renuncia a ciertas ilusiones sobre sí mismo. Durante mucho tiempo, la identidad puede haberse construido alrededor de la imagen de quien siempre comprende, siempre media, siempre encuentra una salida elegante para los conflictos y siempre está disponible cuando otros necesitan apoyo. Estas cualidades poseen un enorme valor, pero cuando se convierten en una obligación permanente pueden transformarse en una prisión invisible. Desde una perspectiva astrológica, la balanza representa la búsqueda de una medida justa. Sin embargo, la justicia no consiste únicamente en distribuir correctamente los recursos materiales, el tiempo o la energía. También implica evaluar con honestidad las propias capacidades humanas. Ningún ser puede sostener indefinidamente todos los equilibrios. Ninguna persona puede convertirse en el punto de apoyo emocional de todos los que la rodean. Ninguna voluntad puede responder a cada expectativa sin agotarse. Por ello, uno de los no más importantes que Libra aprende a pronunciar está dirigido hacia la fantasía de la perfección relacional. Existe un momento en que comprende que incluso las relaciones más valiosas atravesarán desacuerdos, malentendidos y etapas de distancia. Intentar evitar toda fricción equivale a luchar contra la naturaleza misma de la experiencia humana. La sabiduría comienza a aparecer cuando la balanza deja de perseguir una armonía idealizada y empieza a construir una armonía real. La armonía real no elimina las diferencias. Las integra. No exige uniformidad. Permite diversidad. No depende de una paz artificial mantenida mediante silencios incómodos. Se fortalece a través de la sinceridad y la confianza. Esta comprensión transforma profundamente la relación con el no. La negativa ya no surge únicamente para proteger límites personales. También aparece para proteger la autenticidad de los vínculos. Porque cuando una persona oculta constantemente sus desacuerdos para evitar tensiones, los demás terminan relacionándose con una versión incompleta de ella. Desde una mirada épica, podría compararse con un antiguo reino cuya estabilidad depende de ocultar grietas bajo capas de ornamentación. Durante un tiempo todo parece permanecer intacto. Sin embargo, las estructuras debilitadas continúan deteriorándose bajo la superficie. Solo cuando las grietas son reconocidas puede iniciarse una verdadera reconstrucción. Libra descubre gradualmente que algunas conversaciones difíciles cumplen exactamente esa función. Permiten revelar lo que necesita ser fortalecido. Permiten corregir desequilibrios antes de que se conviertan en fracturas mayores. Permiten que las relaciones evolucionen hacia niveles más profundos de confianza. También existe una conexión significativa entre el arte de decir no y la capacidad de sostener la soledad creativa. Debido a su naturaleza orientada hacia el encuentro y la interacción, Libra suele encontrar inspiración en el intercambio humano. Sin embargo, ciertas etapas del crecimiento exigen retirarse temporalmente de las voces externas para escuchar con claridad la propia voz interior. Este proceso puede resultar desafiante porque implica abandonar, aunque sea por momentos, el territorio familiar de la validación compartida. Sin embargo, es precisamente en esos espacios de introspección donde nacen muchas de las decisiones más importantes. Allí la balanza deja de responder a influencias inmediatas y comienza a calibrarse según principios más profundos. El no adquiere entonces una nueva función. Se convierte en un guardián del silencio necesario para la reflexión. No a la sobreexposición constante. No a la necesidad de justificar cada elección. No a la presión de responder inmediatamente a todas las demandas. No a la urgencia de resolver cada incertidumbre de forma instantánea. A medida que esta capacidad madura, Libra desarrolla una relación más serena con el tiempo. Comprende que algunas respuestas necesitan madurar. Algunas decisiones requieren observación paciente. Algunos caminos revelan su dirección correcta únicamente después de atravesar periodos de aparente indecisión. Aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más aprende Libra a decir no, más libre se vuelve para decir sí con autenticidad. Los sí dejan de ser automáticos o impulsados por la necesidad de agradar. Comienzan a surgir desde una convicción genuina.
Poseen más fuerza porque ya no nacen de la obligación sino de la elección consciente. En términos simbólicos, la balanza alcanza entonces una precisión superior. Ya no responde mecánicamente a cada peso que se coloca sobre ella. Evalúa. Discierne. Selecciona. Decide. Conserva toda su sensibilidad, pero la acompaña con criterio. Otra enseñanza poco explorada se relaciona con el legado que Libra deja a través de sus límites. Cada vez que una persona establece fronteras sanas, no solo transforma su propia vida. También ofrece un ejemplo silencioso a quienes la rodean. Muestra que la amabilidad puede coexistir con la firmeza. Que la empatía no exige sacrificio permanente. Que el respeto mutuo incluye el reconocimiento de necesidades individuales. De esta manera, el arte de decir no trasciende el ámbito personal y adquiere una dimensión colectiva. Contribuye a crear relaciones más equilibradas, comunidades más conscientes y dinámicas más honestas. La balanza cumple entonces una de sus funciones más elevadas, inspirar justicia mediante el ejemplo. Existe una enseñanza particularmente refinada en la evolución de Libra que aparece cuando el arte de decir no comienza a relacionarse con el valor de la propia palabra. Hasta cierto momento del camino, las negativas pueden entenderse principalmente como mecanismos de protección, herramientas para preservar energía o instrumentos para mantener el equilibrio. Sin embargo, en una etapa más avanzada, Libra descubre que cada sí y cada no contribuyen a construir algo mucho más importante, la credibilidad de su presencia en el mundo. La balanza es un símbolo asociado a la precisión. Su naturaleza no consiste únicamente en medir pesos, sino en reflejar con exactitud aquello que está siendo evaluado. Cuando Libra acepta compromisos que no desea cumplir, promete más de lo que realmente puede ofrecer o accede a responsabilidades incompatibles con sus verdaderas prioridades, se produce una pequeña fractura entre la intención y la acción. Aunque esa fractura pueda parecer insignificante en un primer momento, con el tiempo afecta la relación más importante de todas, la relación consigo mismo. Desde una perspectiva astrológica, la confianza interior se fortalece cuando existe coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y lo que finalmente se hace. Cada vez que Libra pronuncia un no necesario, protege esa coherencia. Cada vez que evita un sí impulsado únicamente por el deseo de evitar desagrado o conflicto, fortalece la integridad de su palabra. En términos épicos, esta fase del desarrollo recuerda a la forja de una espada legendaria. El metal no adquiere resistencia únicamente por su composición, sino por el proceso mediante el cual es trabajado. El fuego, la presión y el tiempo revelan su verdadera calidad. De forma semejante, la autoridad moral de Libra no surge simplemente de sus buenas intenciones. Se construye mediante decisiones repetidas que alinean conducta y convicción. La consecuencia de este aprendizaje es profunda. La palabra comienza a adquirir peso. Los compromisos dejan de ser promesas vacías impulsadas por la emoción del momento. Las afirmaciones se vuelven más conscientes. Los acuerdos se establecen con mayor claridad. Paradójicamente, cuanto más aprende Libra a decir no, más valor adquieren sus sí. También emerge aquí una relación importante con el concepto astrológico de reciprocidad. Libra posee una sensibilidad especial hacia los intercambios humanos. Percibe cuando existe equilibrio y cuando una relación se inclina excesivamente hacia una sola dirección. Sin embargo, durante ciertos periodos de la vida puede tolerar situaciones desiguales por largos intervalos, confiando en que eventualmente se corregirán por sí mismas. El arte de decir no transforma esta dinámica. Permite reconocer que algunos desequilibrios no desaparecen espontáneamente. Requieren consciencia, acción y límites claros. La balanza no se corrige únicamente porque exista el deseo de equilibrio. Necesita ajustes concretos. Por ello, una de las lecciones más elevadas consiste en comprender que la reciprocidad no es una exigencia egoísta. Es una expresión de justicia. Cuando Libra aprende a valorar su tiempo, su atención, su energía emocional y sus recursos internos, también comienza a reconocer cuando esos dones son correspondidos y cuando están siendo utilizados de manera desproporcionada. Esta comprensión no conduce al resentimiento. Conduce al discernimiento. La diferencia es fundamental. El resentimiento mira hacia atrás y se alimenta de agravios acumulados. El discernimiento mira hacia adelante y toma decisiones más sabias. Existe además un aspecto relacionado con la vocación personal.
Muchas veces Libra posee talentos diversos. Su capacidad para comprender diferentes perspectivas le permite desenvolverse en múltiples ámbitos. Sin embargo, precisamente debido a esa versatilidad puede experimentar dificultades para concentrar esfuerzos en una dirección concreta. Aquí vuelve a aparecer el poder transformador del no. Cada camino importante exige renunciar temporalmente a otros. Cada proyecto significativo requiere dejar ciertas oportunidades sin explorar. Cada construcción duradera demanda paciencia y continuidad. Desde una mirada heroica, este momento puede compararse con el arquero que dispone de una sola flecha decisiva. Su fuerza no depende únicamente de la calidad del arco ni de la potencia de sus músculos. Depende de su capacidad para apuntar con precisión. La energía dispersa rara vez alcanza grandes distancias. La energía enfocada atraviesa obstáculos. Libra descubre entonces que decir no a ciertas distracciones constituye una forma de honrar sus aspiraciones más elevadas. No se trata de limitar posibilidades por miedo, sino de concentrar recursos para alcanzar objetivos que poseen verdadero significado. Otra dimensión menos evidente de este aprendizaje aparece en la relación con la incertidumbre. Con frecuencia, la dificultad para decir no surge porque la mente imagina futuros alternativos donde la negativa podría generar consecuencias indeseadas. Sin embargo, gran parte de esas proyecciones pertenecen al terreno de la especulación. Hay una dimensión especialmente profunda del arte de decir no que se revela cuando Libra comienza a comprender la diferencia entre responsabilidad y carga. Durante gran parte de su recorrido, este signo desarrolla una sensibilidad tan refinada hacia las necesidades ajenas que puede llegar a percibir problemas que otros todavía no han expresado. Detecta tensiones latentes, identifica desequilibrios emocionales y advierte conflictos antes de que se manifiesten plenamente. Esta capacidad constituye uno de sus grandes dones, pero también puede convertirse en una fuente silenciosa de agotamiento. La balanza posee una inclinación natural a corregir desniveles. Cuando percibe una injusticia, busca restaurar la armonía. Cuando observa una discordia, intenta aproximar posiciones. Cuando detecta sufrimiento, desea aliviarlo. Sin embargo, la experiencia termina enseñando que no todos los pesos que aparecen ante ella le pertenecen. No toda carga requiere ser levantada. No toda batalla necesita ser librada personalmente. Desde una perspectiva astrológica, este aprendizaje marca un punto de inflexión importante. Libra descubre que ayudar y responsabilizarse son acciones diferentes. Ayudar puede ser una expresión noble de generosidad. Responsabilizarse de aquello que corresponde a otros puede generar dependencia, desgaste y confusión de límites. Por ello, uno de los no más transformadores aparece cuando la conciencia reconoce que algunas lecciones deben ser vividas por quienes las enfrentan. La empatía no exige reemplazar el camino ajeno. La comprensión no obliga a resolver problemas que pertenecen al crecimiento de otras personas. En términos épicos, esta enseñanza recuerda a los antiguos consejeros sabios que acompañaban a los héroes. Su función consistía en orientar, inspirar y transmitir conocimiento, pero no podían recorrer el viaje en lugar del protagonista. Cada guerrero debía atravesar sus propias pruebas. Cada viajero debía descubrir su propia fortaleza. Cada buscador debía encontrar por sí mismo la salida del laberinto. Libra madura profundamente cuando acepta esta verdad. Comprende que el amor no siempre se expresa mediante la intervención constante. En ocasiones se expresa mediante la confianza. Confianza en la capacidad de otros para aprender, decidir y evolucionar. A medida que esta comprensión se consolida, surge una relación más saludable con la energía personal. La balanza comienza a distinguir entre aquello que realmente merece su atención y aquello que simplemente reclama atención. Esta diferencia es fundamental. Muchas situaciones generan urgencia emocional sin poseer verdadera importancia estratégica para el desarrollo de la vida. El arte de decir no permite separar ambas categorías. Protege recursos internos valiosos. Conserva claridad mental. Evita que la energía se disperse en múltiples direcciones contradictorias. Existe también un aspecto menos evidente relacionado con la belleza, uno de los principios fundamentales asociados a Venus. Con frecuencia se piensa en la belleza como algo visual, armónico o estéticamente agradable. Sin embargo, desde una mirada simbólica más profunda, la belleza también se manifiesta en la proporción adecuada. Una obra arquitectónica resulta bella porque existe equilibrio entre sus elementos.
Una composición musical conmueve porque alterna sonido y silencio. Un jardín florece porque hay espacios entre las plantas. Del mismo modo, una vida equilibrada necesita límites. Necesita pausas. Necesita elecciones. Libra descubre entonces que él no forma parte de la estética secreta del destino. Es la herramienta que elimina lo superfluo para permitir que lo esencial ocupe su lugar. Así como un escultor retira fragmentos de piedra para revelar una figura oculta, cada negativa consciente elimina aquello que impide la expresión de una versión más auténtica de sí mismo. Esta comprensión transforma la percepción del sacrificio. Durante ciertos periodos, decir no puede parecer una pérdida. Sin embargo, con el paso del tiempo se revela como un acto de refinamiento. No es una reducción de posibilidades, sino una selección de prioridades. No empobrece la experiencia, la concentra. Desde una perspectiva heroica, toda gran misión exige esta capacidad. Ningún explorador alcanza tierras desconocidas cargando todos los objetos que encuentra en el camino. Ningún constructor levanta una gran obra utilizando materiales incompatibles con su diseño. Ningún sabio acumula indiscriminadamente toda información que recibe. El progreso requiere selección. Otro aspecto poco desarrollado del aprendizaje libriano aparece en la relación con la decepción. Parte de la dificultad para decir no surge del deseo de evitar que otros experimenten frustración. Sin embargo, la madurez enseña que la decepción ocasional forma parte de toda relación auténtica. Nadie puede satisfacer permanentemente las expectativas de todos. Intentarlo conduce inevitablemente al agotamiento o a la pérdida de identidad. Cuando Libra acepta esta realidad, deja de percibir la decepción ajena como una señal automática de error. Aprende a diferenciar entre causar daño innecesario y simplemente actuar con honestidad. Esta distinción fortalece enormemente su libertad interior. La balanza deja de oscilar con cada reacción externa. Conserva sensibilidad, pero desarrolla estabilidad. Escucha opiniones sin convertirse en prisionera de ellas. Considera emociones ajenas sin abandonar las propias. En esta etapa aparece una forma particularmente elevada de confianza. Ya no se trata únicamente de confiar en las relaciones o en las circunstancias. Se trata de confiar en la propia capacidad para sostener decisiones difíciles cuando resultan necesarias. La autoridad interior nace precisamente de ahí. No de la ausencia de dudas, sino de la capacidad para actuar conforme a los valores más profundos incluso cuando existen dudas. No de la certeza absoluta, sino de la coherencia. Así, el arte de decir no se convierte en una disciplina espiritual. Cada límite fortalece la claridad. Cada elección refuerza el propósito. Cada negativa consciente protege territorios interiores donde la dignidad, la creatividad y la autenticidad pueden crecer sin interferencias. La balanza alcanza entonces una nueva expresión de su poder. Ya no intenta equilibrar el mundo entero. Comprende que su misión consiste primero en mantener alineado su propio centro. Desde esa estabilidad, su influencia se vuelve más sabia, más serena y más efectiva.